Hola, ¿qué tal muchachos? Bienvenidos a su clase de microeconomía. Bien, vamos con el tema de factores productivos. El alumno entenderá la importancia de los factores productivos y de mecanismos externos como el gobierno. Bien, decíamos la clase pasada que hay factores de producción, los cuales son el trabajo, el capital, la tecnología y la organización. Algunos de ustedes ya me fueron dejando sus tareas, ya fui revisando algunos de sus trabajos y bueno, pues es importante puntualizar que cada uno de estos factores de la producción no se puede entender uno sin el otro. Todos tienen y ocupan un lugar importante y yo con capital pero sin trabajadores no puedo llevar a cabo mi idea. Yo con capital pero sin tecnología no puedo ser tan productivo como quisiera. Puedo tener capital, tecnología, pero sin trabajadores no puedo realizar el trabajo. Y sin una organización que sustente esas relaciones de trabajo no voy a poder realizar las funciones necesarias para poder cumplir con mi objetivo de satisfacer una necesidad en el mercado y por tanto vender ese producto que satisfaga esa necesidad y entonces poder tener utilidades, ganancias que me permitan mejorar mi calidad de vida y de las personas que trabajan conmigo. Entonces es difícil ponderar o decir que uno es mejor que otro. La verdad es que son interdependientes y siempre vamos a necesitar de los cuatro factores de la producción para poder trabajar de una mejor manera. Y piensen en lo siguiente: si el precio de los insumos productivos se incrementa, la oferta se vería afectada de manera negativa. ¿Qué quiere decir esto, muchachos? Que si yo, por ejemplo, en el ejemplo que tenemos en la parte de abajo, vamos a pensar que el costo de la fruta incrementa la tonelada, lo que va a suceder es que mi presupuesto se va a ver afectado, mi capital, y entonces en lugar de comprar, por ejemplo, una tonelada de fresa, a lo mejor ya no puedo comprar esa tonelada y entonces ahora tengo que comprar a lo mejor nada más media tonelada de fresa. Y entonces porque el precio aumentó y entonces ya no tengo la posibilidad de satisfacer en la totalidad la demanda del mercado y yo voy a ver afectadas mis ganancias porque ya no puedo comprar una tonelada de fruta. Pero tenemos el escenario contrario. Si el precio de los factores productivos baja, la oferta se vería alentada por la empresa. Puede ser que entonces en lugar de ahora de comprar una tonelada, puedo comprar 2 toneladas. Y eso hace que la oferta se incremente. Cuando la oferta se incrementa, puedo bajar mis costos y lo que puede suceder es que en lugar de vender un bote de mermelada en 30 pesos, a lo mejor ahora lo puedo vender en 20 pesos por esa disminución en el costo de una tonelada de fresa. Ya dependerá del empresario cómo quiera utilizar sus estrategias de oferta, si quiere bajar el precio de la oferta o quiere ofrecer más producto para la misma cantidad de mercado. Eso ya depende del empresario. Y bueno, pues evidentemente esto tiene que ver directamente con los costos de producción, con lo que están viendo inclusive posiblemente en contabilidad. Básicamente los costos de producción siempre van a afectar a la oferta. Quiere decir esto que si hay un alza en la mano de obra, pues va a afectar mi producción. Si mi tecnología, mis máquinas, mi maquinaria se descompone y yo tengo la necesidad de comprar una nueva, pero el modelo que yo estaba utilizando ya no lo venden y entonces tengo que comprar un modelo más actualizado de mi máquina que envasa el contenido de mi producto, pues entonces tengo que hacer una inversión más fuerte y esto va a afectar mi oferta. La tecnología determina la técnica de producción y por tanto la productividad. Pensemos en lo siguiente, muchachos. Hasta antes de la revolución industrial, ¿cómo se hacían las cosas? Bueno, pues se hacían básicamente de manera artesanal, es decir, de manera manual. Cada persona, a lo mejor, por ejemplo, si queríamos producir eh, cacerolas o algún artículo determinado, pues muy probablemente una persona se especializaba en cómo hacer determinado producto y entonces ya poderlo terminar. El punto es que con la revolución industrial llegó la maquinaria, llegaron las máquinas de vapor y la posibilidad de que muchos de los trabajos que se utilizaban o que los realizaban las personas ahora lo podían hacer las máquinas. Y entonces en lugar de que un trabajador pudiera hacer una olla, pues ya lo puede hacer a lo mejor la máquina
no sé, una cantidad increíble de ollas por minuto, ¿no? ¿Por qué? Porque la tecnología hace más productiva a la empresa. Los cambios tecnológicos afectan la producción y por tanto la oferta. Si yo tengo la capacidad de fabricar más ollas en menos tiempo, seguramente voy a poder ser más productivo y esa producción se debe ver reflejada en la cantidad de oferta que yo puedo poner a disposición en el mercado. Piensen en lo siguiente: cuando ustedes van de visita a provincia y ven a alguna persona que vende algún tipo de artesanía, ¿cuánto tiempo le toma? Seguramente todos nosotros hemos visto a estas personas que a lo mejor te dejen pulseras o que hacen determinados trajes típicos de alguna zona en particular. ¿Cuánto tiempo les toma bordar, coser y hacer el traje típico? Bueno, pues si hoy en día nosotros lo ponemos a hacer a una máquina, lo hace en muy poco tiempo en la producción en masa, y eso debe de hacer que se afecte la producción y por tanto afecta a la OTA. Hay factores externos que afectan lo que tiene que ver con las empresas y los factores productivos. El gobierno puede afectar la oferta mediante regulaciones o desregulaciones según sea el caso. Puede influir de manera positiva mediante el desarrollo de infraestructura. Piensen en lo siguiente, muchachos: ¿por qué el gobierno de México, el de el expresidente Enrique Peña Nieto y el de ahora el licenciado Andrés Manuel López Obrador tienen en su mira o tenían en su mira realizar un nuevo aeropuerto? Enrique Peña Nieto dijo: en Texcoco es el lugar más ideal para poder realizar un aeropuerto. Y Andrés Manuel López Obrador cambió esa idea y dijo: ¿sabes qué? Hay que hacerlo en Santa Lucía. Bien, ¿por qué a ambos les interesa tener un aeropuerto? Bueno, pues porque debido a la importancia que tiene México en esta capacidad de producción de oferta y demanda, porque recordemos que nosotros somos un país que no es autosuficiente y necesitamos que otros países vengan y nos vendan sus productos, pero nosotros también somos muy importantes en esta parte de vender nuestros productos en el extranjero. Seguramente todos nosotros hemos visto alguna vez el logotipo de la cabeza de un águila que dice hecho en México. Bueno, pues ese es un sello distintivo de cierta calidad, porque la mano de obra mexicana hasta cierto punto es reconocida por una buena calidad en el extranjero. Y bueno, justamente porque nosotros somos un país que importamos y exportamos productos, necesitamos un aeropuerto a la altura de estas necesidades, y es por ello que al gobierno de Enrique Peña Nieto le interesaba hacer un aeropuerto, y al gobierno de Andrés Manuel López Obrador le interesa tener un aeropuerto moderno, confiable y que sea utilizable para los fines económicos que se necesitan. No únicamente se utilizan los aeropuertos como medio de transporte de las personas. Recordemos que podemos utilizarlo como un medio económico que fomenta la economía, y entre mejor funcione un aeropuerto, seguramente nuestra economía se va a ver beneficiada en todos aspectos, porque podemos enviar más productos, porque podemos recibir productos del extranjero que mejoren nuestra calidad de vida. Bien, también surge algo que se llama mercado regulado. La regulación la debe de emitir el gobierno, y el mercado regulado es aquel en el cual una actividad económica se encuentra sometida bajo un sistema de medidas de regulación. Las regulaciones pueden estar dirigidas al precio, comercialización y producción. Hay mercados que están regulados actualmente y que se buscan regular aún más. Tenemos, por ejemplo, la parte en la cual las telecomunicaciones están reguladas. ¿Por qué es importante que las telecomunicaciones estén reguladas? Bueno, pues para que se puedan ofrecer ciertas condiciones al usuario. Ejemplo de esto: recuerden cuando nosotros, o cuando empezó a llegar la parte del celular aquí a México. ¿Cuál era la situación? La única empresa que teníamos a disposición era Telcel, una empresa del señor Carlos Slim, la cual dictaba los precios en las telecomunicaciones. Una llamada de un minuto a un teléfono celular te salía por ahí de los 6-7 pesos. Un minuto de llamada. En la actualidad se ha venido cambiando esas regulaciones, se ha tenido que intervenir el gobierno para poder hacer que se vuelvan
haya un mercado competitivo. En ese momento, cuando únicamente existía Telcel, podíamos hablar de un monopolio, y hoy en día podemos hablar de muchas empresas compitiendo en el mismo mercado, Movistar, AT&T, que esas empresas hacen que el precio se mueva de acuerdo a la oferta y la demanda, y por tanto hay una mejor oferta en cuanto a precio para el consumidor. Aquí en México tenemos otros mercados regulados, como puede ser el de la electricidad. Recordarán que en su momento hubo una reforma energética con el presidente Enrique Peña Nieto. Hoy en día tenemos unas nuevas regulaciones que inclusive hablan de cómo se debe de regular las nuevas energías, o las energías que son autosustentables, que tienen que ver con el medio ambiente. Y bueno, pues todas estas son mercados regulados. O por ejemplo, ustedes tienen la posibilidad de elegir a qué compañía pueden comprar la energía eléctrica, ¿verdad que no? Todos la tenemos que comprar a CFE, a Comisión Federal de Electricidad, porque no existe otra compañía que venga y le haga competencia. Y entonces es un mercado regulado, es un monopolio por parte del gobierno. También en cuestión de la red hidráulica, lo que tiene que ver con el agua potable, ustedes no pueden elegir a qué compañía les va a dar el agua. Únicamente se la pueden comprar al gobierno de su localidad, el cual les va a cobrar de manera bimestral o anual ese servicio. Bueno, pues estos son algunos ejemplos de mercado regulado. En México tenemos algo llamado COFESE. No es otra cosa más que la Comisión Federal de Competencia Económica. ¿Qué significa esto? Bueno, pues que en la Constitución debemos irnos a la Constitución. En el artículo 28, si no mal recuerdo, debe de existir algo que regule la competencia entre las empresas, entre los mercados. Y bueno, pues justamente es parte de lo que vamos a dejar como tarea el día de hoy. Deben de buscar cuáles son las principales actividades de la COFESE, y porque estamos ante el umbral de una nueva legislación que tiene que ver con lo que hace la COFESE, y también el Instituto Federal de Telecomunicaciones, y me parece, si no mal recuerdo, también la Comisión Reguladora de Energía, el CRE, porque hay una propuesta de legislación de mejorar las legislaciones existentes en cuanto a materia de competencia y regulación de mercados. Así que por ahí, si tienen la posibilidad de empaparse con la parte de regulación de mercados, es un tema interesante, porque el senador, o más bien el legislador Ricardo Monreal, está proponiendo esta regulación de los mercados y crear un solo organismo. Es interesante para lo que tiene que ver en términos económicos, porque regular más el mercado entra dentro, tiene sus, digamos, sus ventajas y sus desventajas. Las desventajas que tiene la parte de la regulación del mercado es una mayor incidencia del gobierno en situaciones del libre mercado. El libre mercado, en el mejor de los casos, tendría que ser regulado por la parte de la oferta y la demanda. Pero entre más regulaciones existan, pues más mano del gobierno hay, y el punto con la mano del gobierno es que en ocasiones tenemos tristemente pues hay una muy mala fama en cuanto a la corrupción que tiene el gobierno. Y bueno, pues ¿cuáles son los beneficios que puede tener una mejor regulación de mercado? Pues puede ser el elegir el precio tope que va a poner esas regulaciones para ciertos servicios o ciertos productos. Esos precios fijados pues no se pueden deben de tomarse en cuenta en todo tiempo y en todo momento. ¿Cuáles son algunas de las ventajas? Que pues perdemos ese libre mercado que interviene únicamente la oferta y la demanda, y con los mercados regulares se corre el riesgo en el que el precio establecido por el agente regulador no puede, en ocasiones no va a reflejar el precio real del artículo o del producto. Y volvemos a lo mismo, lo que vimos en las primeras diapositivas, con la parte de los costos
por factores productivos. Y entonces es un tema interesante porque las regulaciones en ocasiones no son del todo justas para todos los participantes de las actividades económicas, ofertantes y demandantes. Entonces, bueno, pues hasta aquí nuestra clase del día de hoy, muchachos. Les voy a dejar la tarea de la COFESE y pues nos vemos en la siguiente clase. Que tengan un excelente día y hasta la próxima.